alma mía al Señor. Mientras yo viva, alabaré al Señor. Todos los días de mi vida le cantaré salmos. No pongan su confianza en los poderosos, ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueran, vuelven a la tierra, y ese mismo día todos sus planes se acaban. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios, el Señor. El Señor creó los cielos y la tierra, y el mar y todos los seres que contiene. El Señor siempre cumple su palabra. Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. El Señor reinará por siempre. Sión, el Señor es tu Dios eterno. Aleluya. Ahora vayamos a Mateo capítulo 20. Versículos 29 al 34. Dice: cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos, que al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese mismo instante ellos recibieron la vista y lo siguieron. En esta mañana vamos a orar para que nuestra confianza esté puesta en Dios. Dios cumple su palabra. Dios reina. Dios es poderoso. Él creó todo con su palabra. Que hoy nuestra confianza esté en Él y no en el hombre, no en nosotros, sino que nuestra confianza esté en Él. Padre, hemos venido a este lugar con nuestras vidas dispuestas, Señor, para oír tu voz. Así que permítenos, Señor, triunfar en esta mañana. Sabemos, Dios, que habrá oposición, que habrá, Señor, distracciones que tratarán de impedir que nosotros escuchemos la voz que nos habla desde el cielo. Pero queremos entender, Señor, tu palabra. Así que te pedimos, abre nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, que sale de tu boca, encuentre un lugar donde reposar, un lugar donde habitar, Dios, un campo donde ser sembrado, y que ese lugar, Señor, esa semilla producirá fruto. Padre, hoy disponemos nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos a veces muchos problemas, muchos pensamientos, muchos afanes, pero hoy, Señor, hoy eso lo dejamos a un lado, porque queremos escuchar el consejo que viene del cielo. Queremos oír tu voz, Señor, en esta mañana. Háblanos, Jesús. Háblanos, Señor. Porque cuando tú hablas, tu pueblo, Señor, sabe a dónde ir. Así que aquí estamos, oh Rey. Gracias porque tú eres el agua para el alma sedienta. Tú eres el lugar de reposo para el alma cansada. Tú eres el consolador, oh Dios. Tú eres el que restaura, el que está afligido. Tú eres Dios. Padre, gracias porque tú silencias esas voces que tratan de distraernos y que nos apartemos de ti. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En tu nombre hemos orado. Amén. Le damos gracias a Dios por su presencia, por su palabra. Donde está la palabra de Dios, allí está Él presente. Él lo prometió. Y dice que Jesús salió de una ciudad, dice,
al salir ellos de Jericó. Si nosotros observamos Mateo, es como si no se encontrara en ese momento con ellos, pero en realidad él está contando, porque nosotros estamos viendo hacia el pasado. Cuando Mateo escribe, esto ya había sucedido, y Mateo está contando algo que pasó, y cuenta cómo Jesús llegó allí a esta ciudad llamada Jericó, y cuando salió, no salió él y sus discípulos, sino salió una gran multitud. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el deseo? ¿Por qué la gente sigue a Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Usted por qué está aquí en esta mañana? ¿Por qué ha decidido caminar al lado de Jesús? Y la persona que lo invitó le dijo, venga, vamos a escuchar la palabra, y usted tal vez dijo, para que no me moleste más. Tal vez dentro de esta multitud habían personas que decían, uy, a mí todavía este ojo lo tengo apagado, yo necesito que Jesús me restaure. Tal vez algunas personas de Jericó iban detrás de él. Aquí Mateo no nos cuenta la razón, pero sí nos dice que ellos estaban siguiendo a Jesús. Y si usted y yo estamos aquí es porque algo hemos escuchado de Jesús, algo hemos visto hacer a Jesús. Jesús ha pasado cerca de nosotros y hoy queremos acercarnos más a Él, seguir aprendiendo de Él. Así que no se acabe el deseo de caminar con Jesús, de salir del lugar donde estamos. La ciudad de Jericó era una ciudad importante. El rey Herodes la había reconstruido y había hecho allí un teatro, había construido su palacio, había hecho allí de esta ciudad algo significativo, algo importante. Pero sin importar el lugar o la ciudad, Jesús va pasando, y la obra que Jesús hace en la vida de las personas es la obra que hoy quiere hacer en medio de nosotros. A Dios no le importa caminar por los valles, por los campos, por las veredas. A Dios no tiene obstáculo de caminar en las grandes ciudades. A veces nosotros pensamos que las misiones hay que hacer algo extraordinario para ganarse un alma, pero lo que debemos hacer es compartir al Señor, dejar que Jesús pase, y cuando usted camina al creer en Jesús, Jesús va caminando con ustedes y con todo aquel que cree en Él. Entonces dice que Jesús salió allí de Jericó y le seguía una gran multitud, pero junto al camino, ahora hagámonos una pregunta, junto al camino habían dos personajes particulares. Ellos tenían una enfermedad en sus ojos, no podían ver. Y entonces, ahora hágase esta pregunta: ¿usted de verdad ve? ¿Cómo están sus ojos? Y no le estoy hablando solamente físicamente, ¿sí? ¿Hasta dónde le alcanza la visión? ¿Hasta dónde puede ver? Y físicamente yo veo algunos con lentes, otros con gafas, otros que arrugan los ojos para poder ver mejor. Pero hoy la pregunta no es si usted está viendo bien físicamente, sino cómo están sus ojos espiritualmente. ¿Cómo están sus ojos? ¿Está viendo? ¿Está observando? Esta multitud seguía a Jesús. Y mire lo que dice el versículo 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y este versículo es muy, muy importante, porque la multitud que veía seguía a Jesús. Ahora póngase en la posición de los ciegos. ¿Cómo vivía un ciego? ¿Cómo vive un ciego? ¿Qué dificultades afronta? ¿Cómo hace para obtener el sustento diario? Tal vez hoy en día hay algunas ayudas, unos subsidios que le ayudan a estas personas. Tienen familiares, pero en la época de Jesús no gozaban con todos esos privilegios, no gozaban de todas esas ayudas, y entonces ellos se hacían a la orilla del camino, y como Jericó era una ciudad importante, ellos esperaban recibir ¿qué? Limosna. Ellos esperaban recibir una ayuda de parte de la gente que transitaba. Ellos esperaban que las personas tuvieran de ellos lástima y les dieran algo.
Pero resulta que este día que Jesús salió de Jericó con la multitud, pasó algo diferente en ellos. Y miren, y de estos dos hombres vamos a aprender varias cosas. También dentro de esta historia hay otros personajes que es la multitud, y está Jesús, el más importante. Pero dentro de esta historia, ¿en qué lugar se va a ubicar usted? Primero, ya su merced vio y se preguntó, ¿estoy viendo? Y no solamente físicamente, sino estoy viendo a Jesús. Jesús, ¿qué es para mí? Alguien a quien yo deseo seguir para que me dé algo que yo necesito. O como lo hicieron estos dos ciegos que estaban junto al camino. Y dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, ellos se comenzaron a escuchar la multitud. ¿Cuántos eran ellos? Dos. Y si observamos la multitud eran muchos. ¿Alguna vez ha intentado hablar en medio de una multitud? Y que lo escuchen y que lo entiendan. Sí, yo intenté hacerlo ahorita y me dijeron, no lo escucho. Entonces tuve que acercarme más, no lo entiendo. Entonces tuve que acercarme más y dar el mensaje. Imagínese usted tratar de encontrar en una sola persona, a una sola persona dentro de una gran multitud. Y la multitud va hablando, y la multitud va comentando, y la multitud va haciendo ruido. Y aquellos dos ciegos oyeron que Jesús pasaba. ¿Qué sentido tenían ellos desarrollado? El oído, y ellos oían. Y miren que esto me hace acordar, las ovejas, ellas no ven bien, pero sí escuchan muy bien. Por eso en Juan 10 Jesús dice, las ovejas me ven y me siguen. Mis ovejas me ven y me siguen, ¿sí? No, dice, las ovejas oyen mi voz y me reconocen y me siguen. Y cuando los judíos le dijeron, estaban allí hablando con él, y Jesús les dice, ustedes no son de mi rebaño, porque ustedes no quieren creer a mis palabras. Es decir, que oír a Jesús es creer que lo que él dice es verdad y que lo que Jesús ha dicho se va a cumplir. Por eso usted y yo venimos a este lugar para escuchar ¿qué? Al hombre, para escuchar el consejo del hombre, no, para escuchar el consejo que viene del cielo. Y entonces estos dos ciegos escucharon que venía Jesús, y ellos estaban enfermos, su condición no era la mejor, su condición económica, su manera de vivir, estaban esperando la misericordia de la multitud. Pero cuando ellos escucharon que Jesús venía, ¿qué hicieron, iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron estos dos ciegos? Clamaron. ¿Alguna vez ha clamado? ¿Alguna vez ha gritado desde sus entrañas? ¿Ha pedido ayuda y auxilio? ¿Y a quién se lo pide? ¿Por quién lo ha hecho? Estos dos hombres clamaron por ellos. ¿Y por qué clamaron? Porque no clamaron a la multitud, si eran más. Porque ellos no buscaron de la multitud un denario. Porque de la multitud no buscaron unas blancas. Ese era un tipo de moneda pequeña. ¿Se acuerdan que la viuda dio 2 blancas? ¿Por qué no pidieron de la multitud dinero? ¿Por qué no le pidieron pan? Hubieran recogido bastante. Pero ellos clamaron a alguien que iba dentro, en medio de la multitud, y que la multitud iba siguiendo. ¿Y quién era? Jesús. ¿Por qué clamaron a Jesús? ¿Por qué le gritaron? ¿Por qué deseaban ser escuchados? Ellos no iban en la multitud, estaban a un lado del camino por su condición, por su ceguera. En el tiempo de Jesús, cuando un hombre presentaba una enfermedad, en Juan capítulo 9, Jesús sana al ciego de nacimiento. Y cuando se acerca a Jesús y sus discípulos, la pregunta que le hacen sus discípulos es: Jesús, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, que en el pensamiento de ellos estaba: la enfermedad es una maldición, y para que viniera esa maldición, primero hubo el pecado, y entonces la ceguera de este hombre es por causa del pecado. ¿Quién pecó?, le preguntan a Jesús. Y Jesús le dijo: no pecó este ni sus padres, sino esta enfermedad se dio para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios sea manifestado en este hombre, para que Jesús nos muestre que Él viene a abrir los ojos de los ciegos.
Eso es lo que leíamos en el Salmo. Jesús abre los ojos de los ciegos, hace caminar a los que no pueden. Y entonces dice aquí el versículo, que ellos estaban sentados a la orilla del camino y cuando Jesús pasaba, clamaron diciendo. ¿Cuál era su clamor? Miren lo que le decían: Señor. Hoy en día nosotros decimos a la mayoría de personas, por respeto le decimos Señor. En el tiempo de Jesús no era así. Decirle a alguien Señor estaba reconociendo que esa persona tenía autoridad, que esa persona era importante, que esa persona merecía respeto y que tenía autoridad. Cuando la Biblia, cuando usted y yo le decimos a Jesús, tú eres mi Señor, le estamos diciendo, tú eres mi dueño, yo te pertenezco, yo soy tuyo y tú eres mío. Cuando yo le digo Señor, estoy reconociendo todo esto. Y aquí está diciendo que estos hombres clamaron y dijeron, Señor. ¿A quién le estaban llamando Señor? A Jesús. Le estaban diciendo, Señor, tú eres el más grande, tú eres el más poderoso, tú eres el que tiene más poder y autoridad. La multitud no le estaba clamando, la multitud iba con él. Pero estos dos hombres en necesidad clamaron diciendo, Señor. ¿Y qué le dijeron? ¿Quién era el padre de Jesús? Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 3 que se creía Jesús, según se creía, era hijo de José. Pero por el testimonio del Evangelio, Jesús es hijo de Dios. Pero ¿por qué ellos les están diciendo Jesús, hijo de David? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es hijo de David? Y miren, estos dos hombres que no podían ver, estaban reconociendo en Jesús algo que la multitud no estaba viendo. Por eso hoy, en esta mañana, parte o el propósito de la palabra es que mis ojos y sus ojos sean abiertos y que podamos entender que Jesús es el Señor y que además es el hijo de David. ¿Qué significa la frase hijo de David? Ellos, ¿qué le estaban diciendo? Porque dentro de la multitud, aunque Jesús no resaltaba ni por su vestido, ni por sus sandalias que eran de marca, ni por su traje, su bata, no, ni por su peinado, Jesús no resaltaba ni por su belleza, ni su apariencia física, ni por sus músculos. Él dentro de la multitud era una persona común y corriente. Pero había algo que estaba sobre él y era el Espíritu de Dios, era la promesa del Padre, y el que estaba pisando la tierra era el Dios mismo, era el Emmanuel. Dice la Biblia, llamará su nombre. El profeta Isaías dijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando usted reconoce a Jesús, Dios está con usted, Dios camina en medio de su pueblo. Y aquí está diciendo qué significa Jesús, hijo de David. Por eso los ciegos no clamaron a la multitud, no le dijeron ayúdanos a encontrar a Jesús. No, ellos sabían que la promesa se estaba cumpliendo, que lo que el Padre había hablado hace muchos años, lo que el Dios eterno había dicho hace mucho tiempo, ahora se estaba llevando a cabo en presencia de ellos, y ellos no iban a dejar pasar esa oportunidad. Usted y yo hoy estamos aquí. Y Jesús está aquí porque Él lo prometió, que donde está su palabra, donde está su nombre, Él está presente. ¿Y cómo sabemos si usted o yo hemos creído a la palabra del Señor? Porque clamamos. La persona que cree clama con sus entrañas, aquel que le puede ayudar, aquel que lo puede librar de la muerte, aquel que le puede enviar ayuda desde el cielo. La Biblia nos dice que Jesús, en el huerto de Getsemaní, antes de entregar su vida por usted y por mí, Él clamó. Y dice la carta a los Hebreos que fue escuchado a causa de su temor reverente. Dice que con gran ruego y lágrimas clamó aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado. Porque no murió espiritualmente, sino que hasta el último momento hizo la voluntad del Padre. Acompáñeme al segundo libro de Samuel, capítulo 7.
Y allí vamos a entender lo que dice, lo que estos dos ciegos estaban gritando. Ellos no estaban gritando, necesito una casa. Ellos no estaban gritando, Señor, necesito vestido. Señor, tenemos frío, tenemos hambre, necesitamos agua. No, ellos están clamando por estar cerca del Rey, del Hijo de David. Versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Miren, aquí está David, está en su casa lujosa, el Señor le ha dado la victoria sobre sus enemigos, está tranquilito. Su casa tenía buenos detalles y allá en su casa él dijo: no puede ser. No puede ser que yo viva en una casa tan hermosa, que mi casa sea de cedro y que el arca de Dios, donde habita la presencia de Dios, esté en medio de tela y que esté allá afuera. No puede ser. ¿Cómo yo voy a vivir mejor? ¿Cómo mi casa va a ser mejor que la casa de Dios? No puede ser. Y entonces le dice al profeta Natán, y miren lo que Natán le dijo: bueno, si usted quiere construirle una casa a Dios, hágalo. Y a veces nosotros queremos construirle casa a Dios, y usted va a encontrar en algunos hogares que hay altares para Dios. Y entonces piensan que como allá hicieron una estructura, entonces Dios se va a quedar ahí, y entonces Dios va a estar ahí en esa casa. Y miren lo que dice, sigue diciendo aquí el consejo de Dios. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Si bien el deseo de David era bueno, y hace un momento estábamos cantando, ¿cuántos cantaron? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Y qué cantamos? Quiero construir una habitación, un lugar donde tú puedas habitar. Y aquí que está preguntando el Señor, ¿cantamos mal? No, porque ahora Jesús ya levantó el templo verdadero. Y la Biblia dice que usted y yo somos piedras vivas, sobre las cuales es edificada la casa. Pero aquí el rey David quería construir un templo, un lugar, una casa, y Dios le dice: venga, David, ¿se acuerda de lo que dijo el profeta Isaías? ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Dónde el lugar para que yo habite? Si el cielo es el trono, es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, ¿dónde está el lugar donde usted me va a edificar una casa? Yo no habito en manos hechas, yo no habito en casa hecha de manos de hombres. Yo no lo habito. ¿Dónde habita Dios? Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el que cree en Él, el Padre y Él, vendrán a ser morada en la vida de los que creen. ¿Cuál es el templo que Dios levantó? Es su iglesia. Eso significa iglesia. El lugar donde Él habita, el lugar donde Él vive, el lugar donde mora, el lugar donde se manifiesta, el lugar donde da su consejo, el lugar donde da a conocer su palabra. Y entonces la pregunta que le envía a hacer Dios al rey David a través del profeta Natán es: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Qué le está diciendo Dios? Aunque su deseo es bueno, recuerde de dónde yo lo tomé. Recuerde qué estaba haciendo usted cuando yo lo llamé.
Recuerde que sobre su vida usted nunca iba a llegar a ser rey de mi nación, sino fue porque yo quise, porque yo lo deseé, yo lo tomé, yo lo escogí. David, recuerde eso. Cuando estaba detrás de las ovejas, yo lo tomé y lo puse, fui yo. O sea que, ¿quién es más fuerte, el hombre o Dios? ¿Quién es más sabio, el hombre o Dios? Y entonces dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y versículo 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos sus enemigos. ¿Por qué David era rey? ¿Se preparó? No, porque Dios así lo quiso. ¿Por qué David había derrotado a sus enemigos? Porque fue Dios el que lo hizo. ¿Por qué hoy usted está aquí? Porque Dios lo quiere. Es que es más fuerte que usted es Dios, más sabio que usted es Dios, más poderoso que usted es Dios. La palabra de Dios se cumple. Eso les decía el Salmo. El Señor cumple siempre su palabra. Y dice, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Cuál es la promesa? Le está diciendo a David, usted me quiere edificar casa, pero tengo algo que decirle. Usted es rey porque yo quiero. Usted está libre de sus enemigos porque yo lo hice. Usted camina tranquilo porque yo estoy con usted. Usted tiene nombre grande porque yo estoy con usted. Y ahora le está diciendo, ¿sabe qué más le está diciendo? David, y usted se va a morir. Y esa casa que me va a edificar, pues no va a alcanzar a terminarla. Sus días se van a acabar en esta tierra. Pero yo, dice el Señor, yo sí voy a estar. Porque Dios no deja de ser. Dios permanece para siempre. Y le dice, y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando muera y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo voy a estar con un descendiente suyo, David, y a ese le voy a afirmar el reino, es decir, su reino va a ser estable, firme, no va a ser removido. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Cuál fue la promesa? Que aunque David faltara, a su hijo no le va a faltar un padre. Y esa es la promesa que usted y yo tenemos. Que a veces pensamos en hacer todo por nuestros hijos, pero hay lugares donde usted y yo no alcanzamos a estar. Hay lugares y pensamientos donde usted no va a estar presente para proteger y librar a sus hijos, para aconsejarlos. Pero ¿sabe sí quién va a estar? El Señor lo dijo. El Señor se lo prometió a David. Le dijo, a él no le va a faltar un padre que lo enseñe, que le provea, que lo proteja y que lo guíe. Por eso es tan importante que usted y yo a nuestros hijos les demos a conocer que la palabra del Señor, el consejo del Padre, que nosotros un día llegarán, se cumplirán nuestros días y pasaremos, pero que si ellos confían en el Señor los ayudará. Por eso no tenga temor. Cuando usted le enseña a sus hijos acerca de Dios, a sus generaciones, a sus sobrinos, a sus primos, les está enseñando de alguien que permanece para siempre, y que como oraba Abraham, Isaac y Jacob, ellos oraban: el Dios de mis antepasados, el Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con mi padre Isaac, el Dios que estuvo conmigo, es el Dios que seguirá estando con todos los que creen en Él.
Usted tiene un lugar seguro. Y entonces, volviendo a Mateo capítulo 20, aquellos ciegos hicieron algo. Miren que en medio de su enfermedad, en medio de su ceguera, ellos tenían esta promesa en su corazón. Sus padres, porque la mamá era la que se encargaba de dentro del hogar de enseñarle la palabra de Dios, y le enseñó esta promesa. ¿Qué le enseñó? Que Dios había prometido un rey y que su reinado sería eterno, que su reino no se acabaría. Y por eso, aunque ellos estaban ciegos, aunque estaban en una condición de miseria, tenían la promesa guardada en su mente y en su corazón. Y usted y yo, miren, la enfermedad no impidió que ellos tuvieran y retuvieran la palabra, y en el momento preciso, cuando se estaba cumpliendo, pues clamaron para que sobre ellos viniera el cumplimiento de esa promesa. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no está basada en lo que vemos. Nuestra fe no está basada en lo que sentimos. Nuestra fe no está basada en nuestras emociones. Nuestra fe tiene como fundamento firme la promesa de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Que Dios levantaría un rey eterno, un rey justo, el Salvador, el rey Salvador, el Mesías enviado por Dios. Por eso cuando Jesús va caminando y ellos lo escuchan, dice: llegó el cumplimiento, y comienzan a clamar al que todo lo puede. Comienzan a clamar al que todo le es posible. Ahora, usted y yo, sabiendo que Jesús está aquí, ¿usted clama o ha dejado de clamar? ¿Por qué? Porque en medio de ese clamor, en medio de esa búsqueda de Dios, usted va a encontrar obstáculos, barreras, personas. Cuando Israel iba a conquistar Jericó, había una muralla que los rodeaba y ellos se sentían seguros dentro de esa muralla. Esa muralla parecía impenetrable, pero Josué envió dos espías para que fueran y visitaran la ciudad y la reconocieran. Pero acá, ¿saben cuál fue la estrategia de Dios para conquistar esa tierra? Les dijo a ustedes: el día de mañana, le dijo Josué, reúname y cada uno tenga una tea, o sea, una antorcha, y tenga una vasija de barro. Y van a rodear esa muralla 7 días, le van a dar vueltas, y el último día van a gritar con todo su ser. Y ese día que gritaron, las murallas se hundieron, las murallas se fueron derribadas, los que les impedía conquistar la ciudad, lo que les impedía llegar al lugar que Dios les había prometido, pues les fue entregado por obedecer al Señor. Y aquí estamos, miren, este pueblo, estos dos ciegos tenían dos obstáculos que le impedían acercarse a Dios. ¿Qué le impedían? Primero, ellos hubieran podido haber pensado: pero estamos ciegos y es por culpa de Dios. Dios, ¿por qué no ha tenido misericordia de nosotros? El Señor, ¿por qué no nos ha abierto los ojos? Si Él dice que es el Todopoderoso, ¿por qué no abre nuestros ojos? Pero saben, ellos no, ellos tenían la promesa, y basados en esa promesa clamaron. La iglesia que cree, la iglesia clama. Y hoy en día es tiempo de que la iglesia vuelva a levantar su clamor al Señor. Si usted cree, usted va a clamar. Por eso a veces me sorprendo cuando estamos en los tiempos, al finalizar el culto o al inicio del culto, y cuando tenemos tiempo para orar, porque no se escucha la voz de los que oran. Y sabe que eso es lo que quiere la multitud. Miren versículo 31. Y la gente les reprendió. ¿Para qué? Miren, ese es el obstáculo. La multitud va a venir a decirle, y tal vez nosotros pensamos que la multitud está afuera, pero esta multitud, ¿detrás de quién venían? De Jesús. Y tal vez usted va a encontrar personas que están al lado suyo, y cuando están en esos tiempos de cantar, como estamos en la alabanza, y usted va a levantar las manos, y entonces se van a comenzar a mirarlo y a criticarlo, y van a comenzar a señalarlo: uy, tan cristiano, ay, tan... A mí me dicen una palabra que es tan... Bueno, se me olvidó cómo es que me molestan, pero se burlan, tan espiritualoide me dicen. Entonces usted va a comenzar a meterse con Dios y cierra sus ojos. Pero uy, no, ¿qué va a decir la persona que está a mi lado? ¿Qué tal si me escucha orar con todo mi ser a Dios y clamarle?
porque Jesús está aquí y lo necesito. Si Él no toca mis ojos, saldré de este lugar ciego. Si Él no transforma mi vida, si no tengo el toque de Dios, saldré igual y peor. Pero estos hombres, y usted va a encontrar personas que le dicen: no ore duro, cállese, usted no es usted, deje de dar, no suelte las emociones, no las exprese, hágalo allá en el secreto, hágalo allá a solas con Dios, pero no en público. No, estos hombres en medio de la multitud clamaron: Jesús, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús. ¿Y qué hacía la multitud? Cállese. Tal vez en esos momentos de intimidad, cuando estamos aquí adorando al Señor, orando, usted no ora. ¿Por qué? Porque dentro suyo hay una multitud de pensamientos que le está diciendo: Dios no lo escucha, Dios no lo quiere, Dios no pierda su tiempo. Mire, ojalá se acabe rápido para que usted se pueda ir y ponerse a ver todas las series que quiera. Pero no clame a Dios, no clame, no lo busque, Él no lo va a escuchar. Y entonces usted deja de hacerlo, y entonces se distrae con el que camina, con el que llega, con el que saluda, con lo que van a hacer, con el mensaje que le llega en el WhatsApp, o que le llega de Instagram, o la historia. Y entonces usted se distrae, porque ha perdido esa pasión, se ha olvidado de que Jesús es la promesa, es el Rey enviado por Dios. Muchos nos quejamos de las autoridades que tenemos, de nuestros padres, de nuestros jefes, nos quejamos del que gobierna la nación, y murmuramos y decimos, pero ¿cuánto usted ha clamado? Porque tenemos un Rey justo por encima. En Juan 9 dice Jesús, en Juan 3, dice: Jesús es superior a todos. Él está por encima, Él viene de arriba, y es a Él al que le debemos clamar. Por eso el salmo que decía: no pongan su confianza en los hombres, no confíen en los gobernantes, no confíen en los que tienen riquezas. Clamen y busquen a Dios, clamen y busquen al Señor, el cual puede ayudarlos. La iglesia que cree, clama. Pero miren que la oposición no venía de los demás, de personas que no conocían a Dios, sino de aquellos que estaban siguiendo al Señor. ¿Y qué le decían? Les decían: cállense, no lo molesten. Se les está olvidando que manifestar la misericordia de Dios. Y hoy yo quiero que usted se pregunte, usted que conoce a Dios, que habla con Dios, que tiene la palabra de Dios morando en su corazón: ¿hasta cuándo, hasta dónde usted manifiesta la misericordia del Rey? Porque ellos no estaban junto al camino, estaban donde, en Jericó. ¿Y de dónde salieron? De Jericó, de la ciudad. Estos dos ciegos querían abandonar el camino para seguir a Jesús, pero la multitud no quería que ellos participaran, no querían. Y usted va a encontrar personas que le van a hacer oposición y le van a decir: no lo haga. Pero ellos siguieron clamando. Versículo 31. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más. Ante la oposición, ¿qué hicieron ellos? Más. Decir, no les importaba quedarse sin voz. Lo importante, lo que ellos buscaban, ¿qué era? Que el Señor los escuchara. ¿Por qué gritaban? ¿Jesús era sordo? No, había una multitud que quería apagar su voz. Y dice: y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y como no se detuvieron, ¿qué pasó con ellos? Jesús se detuvo. Y miren lo que les dijo. Les preguntó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? ¿Hasta cuándo debemos clamar? ¿Hasta cuándo va a clamar? Hasta que venza la multitud, hasta que venza todos los obstáculos y los pensamientos que le llegan, para que abandone a Dios, para que abandone al Señor y no lo busque. Ellos le dijeron, versículo 33: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista. En ellos se manifestó que la promesa del Rey.
En ellos se manifestó Jesús lleno de misericordia. Por eso es mejor confiar en Dios que en las riquezas. Por eso es mejor confiar en Jesús que en el buen nombre. Por eso es mejor confiar en Jesús que confiar en la multitud. Él no falla, Él siempre cumple su palabra. Y en esta multitud hay camino para todos, hay espacio para todos. Por eso la predicación se llama Los del junto a camino. ¿Por qué? Porque usted y yo un día estuvimos junto al camino, ¿o no? Usted tiene un pasado, yo tengo un pasado, yo tengo un ex. Estos hombres, cuando Jesús les tocó los ojos, dejaron de ser ciegos. Eran los ex ciegos que ahora caminaban. Y a veces se nos olvida en la iglesia manifestar la misericordia del Rey. Y ya nos creemos tan santos y tan buenos que al pecador lo hacemos a un lado, que al pecador le colocamos tropiezo para que llegue. Pero la iglesia es el lugar donde el Padre, el Rey, Jesús gobierna en este lugar. Y es donde aquí se hace y se manifiesta la misericordia del Rey. Por eso esas puertas estarán abiertas para que lleguen. Por eso todo lo que se hace en la iglesia se hace para exaltar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y para que se manifieste su poder. Por eso en el momento del saludo no es que queremos abrazarnos solamente, sino a través de ese saludo el Señor está saludando a esa persona, la está acogiendo. Él debe ser nuestra actitud de misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? Aquel que está en autoridad, aquel que tiene el poder, aquel que tiene el recurso, no está obligado, nadie le está diciendo que lo haga, que tiene el poder de ayudar y lo hace voluntariamente y ayuda al que está en miseria. El Rey de Reyes, el Rey prometido por Dios, cuando caminó por esta tierra extendió su mano. ¿Para qué? Para ayudarnos a los que estábamos en miseria. Nunca se nos debe olvidar que nosotros éramos esos que estábamos junto al camino, y que cada vez que llega una persona debemos amarla porque el Señor la rescató, la alcanzó. Hoy estamos aquí reunidos y vamos a tener un tiempo para que usted clame, para que usted hable con Dios y le pida con todo su ser. ¿La oración tiene poder? Claro que sí. Estaba escuchando, miren, estaba escuchando un testimonio de un hombre que practicaba el satanismo, y él decía: nosotros nos invitan, o las misiones que nos dan es de causarle terror a los niños en la noche, de ir y a través de los demonios hacer que ellos se asusten y causarles temor. Y entonces en la entrevista, él ya había salido de esa práctica, y en la entrevista le decían, él decía, pero habían niños a los cuales nosotros no podíamos tocar, porque cuando llegábamos a sus habitaciones, cuando llegábamos a donde ellos estaban en medio de la noche, alrededor de ellos había un círculo de fuego, otros encontraban un círculo de sangre. Y él no entendía por qué. Luego, cuando conoce el Evangelio, él se da cuenta, y es: esos niños a los cuales ellos no podían tocar eran los que sus padres oraban por ellos todos los días. Eran aquellos padres que estaban ahí clamando por esos niños, y el mal no los podía tocar. El Señor nos ha dado una promesa. Nosotros debemos clamar. Nosotros debemos clamar y no cansarnos de hacerlo. Usted puede buscar ayuda de muchas instituciones, de muchas disciplinas, pedir ayuda de los hombres. Pero el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Usted puede buscar al médico, usted puede buscar al psicólogo, puede buscar el abogado, puede buscar el paramédico, puede buscar al bombero, al policía, puede buscar al que quiera, y está en todo su derecho. Pero por encima de todos hay alguien que es más grande, y se llama Jesús. Y estos dos ciegos clamaron a Él, clamaron con todo su ser y recibieron su respuesta.
Y hoy es necesario que nuestros ojos sean abiertos. ¿Para qué? Para que veamos que Jesús es el Rey prometido por Dios. Y como cantábamos hace un momento, mi casa es el cielo. Yo me voy a encontrar con Él. Él tiene un lugar, una casa preparada, una habitación preparada para mí. Yo voy a habitar por la eternidad allá. Yo voy a estar. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él me lo prometió y Él no falla. Su palabra se cumple. Pónganse de pie en esta mañana y vamos a orar. A veces no clamamos y no expresamos con todo nuestro ser, porque el lugar y las reglas no lo impiden. Mi papá asistió a una congregación y esa congregación era particular. Daban buena palabra, pero le enseñaban a mi papá, en ese tiempo el pastor que estaba, le enseñaba que en la iglesia no se debía aplaudir, porque eso era falta de respeto para con Dios. Pero usted aquí puede aplaudir, puede gozarse. Cuando el rey David llegó el arca, el rey David se emocionó porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y dice, el rey David no utilizaba pantalón como nosotros, él utilizaba una túnica. Y dice que él se alegró tanto de la presencia de Dios que saltaba y en su emoción danzaba delante de Dios. Y su esposa, Mical, lo criticó, lo juzgó. Le dijo, uy, el rey, ¿cómo me hace pasar vergüenza es el rey? Y dijo el rey David, por causa del Señor yo me haré más vil. Por causa del Señor no me importa. No me importa que me vean llorar, clamar, gritar, que me vean adorar a Dios con todo mi ser. Por causa de Él merece todo, todo, porque Él es el Rey prometido, Él es el Rey justo, Él es el Rey bueno. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.